Hoy vamos a ver una técnica en Excel que es súper poderosa y ahorra un montón de tiempo. Es algo que va mucho, pero mucho más allá del típico copiar y pegar. En serio, esto puede cambiar la forma en la que trabajan. Bien, este es el plan. Vamos a empezar con un problema que seguro todos conocemos. De ahí pasamos a los atajos que son la solución. Luego lo ponemos a prueba con un caso práctico, construimos la fórmula maestra y vemos, la magia que pasa al final. Y para cerrar, una comparación clave, teclado contra ratón. Arranquemos con algo que, seguro que a todos nos ha pasado. Ese momento en que tienes que aplicar la misma fórmula, el mismo formato, la misma lógica a un montón de celdas, una por una. Es súper lento, tedioso y, la verdad, es muy fácil equivocarse. Les suena familiar, ¿verdad? Ese ciclo sin fin de Control-C, Control-V, una y otra vez. Pero, por suerte, hay una manera mucho más inteligente de hacer las cosas. Y justo de eso se trata lo que vamos a ver hoy. Ok, entonces, ¿cuál es la solución? Aquí entran en juego dos atajos de teclado clave, los que van a cortar de raíz ese problema de la repetición. Estamos hablando de Control más J y Control más D. ¿Y qué hacen exactamente? Bueno, es simple. Toman una celda, la que llamamos maestra, y ¡pum!, repliquen su contenido y todo su formato a las celdas que seleccionemos hacia abajo o hacia la derecha. Es eficiencia pura, al instante. Me encanta esta analogía, porque es perfecta para entender cómo funcionan estas teclas. Piensen en las teclas como Control o Shift, como si fueran el clutch o el embrague de un auto. Hay que mantenerlas presionadas para que la siguiente tecla que apretemos, o sea, el cambio de velocidad, de verdad funcione. Es un pequeño cambio de chip, pero es fundamental. A ver, aquí está la diferencia clave. Es súper sencillo. Control más J es para rellenar hacia abajo, en vertical. Y Control más D es para rellenar hacia la derecha, en horizontal. Un detalle. Lamentablemente no hay atajos para arriba o para la izquierda, pero la verdad es que con estos dos ya resolvemos la gran mayoría de las situaciones. Muy bien, suficiente teoría. Vamos a poner esto en práctica con un caso real. Imaginen que tenemos una tabla enorme de datos y queremos saber, así rapidito, cuántos elementos únicos hay en cada una de las columnas. Entonces, el objetivo es muy claro. Queremos un resumen rápido para entender la variedad de los datos. O sea, cuántos clientes distintos hay, cuántos métodos de envío se usan y segmentos. Esos numeritos nos dan un contexto que es oro puro para entender la información que tenemos enfrente. Ok, para poder hacer todo esto con una sola tecla, primero necesitamos algo fundamental, una fórmula maestra. Una sola fórmula que sea lo suficientemente inteligente para adaptarse a cada columna. Veamos cómo se arma. El primer paso es usar la función únicos. Esta función, que es una maravilla de las versiones más nuevas de Excel, agarra una columna y nos da una lista solo con los valores que no se repiten. Después, envolvemos esa función con otra que se llama contará. ¿Qué hace? Pues simplemente cuenta cuántos ítems hay en esa lista de únicos que creamos. Pero ojo, aquí nos encontramos con un problema. Si agarramos esta fórmula y la copiamos y pegamos en la celda de al lado, nos va a dar el mismo resultado. ¿Y por qué pasa esto? Porque la referencia a la columna, en este caso clientes, está fija, no cambia sola al moverla. Y aquí es donde entra la magia. La función que nos va a resolver esto se llama indirecto. Es la pieza que nos faltaba. Lo que hace esta función es que nos deja crear una referencia a una celda de forma dinámica, usando el texto del encabezado de la columna. Esta es la clave para que nuestra fórmula sea inteligente de verdad. Y bueno, cuando juntamos todas las piezas, tenemos la fórmula maestra. Indirecto lee el encabezado de la columna, le dice a únicos de dónde sacar los datos y al final contará cuenta el resultado. Lo que tenemos es una fórmula que sirve para cualquier columna, lista para entrar en acción. Ya tenemos la fórmula. Y ahora sí, llegamos al momento cumbre, la recompensa. Todo el trabajo que vamos a poner en una sola celda, tanto la fórmula como el formato, está a punto de multiplicarse en un segundo. El punto clave es este. Le vamos a poner todo el cariño a la primera celda. Le ponemos formato de número con separadores de miles, la centramos bien, le aplicamos un borde
y hasta un color de fondo para que resalte. Todo este trabajo de formato se va a copiar junto con la fórmula. Y ahí está. Este es el resultado para la primera celda, la de los clientes. La fórmula calculó perfecto y el formato se ve genial. Son 1130 clientes únicos. Ahora sí, vamos a replicar esto para todo lo demás. Y ahora, el momento de la verdad. Es tan simple como seleccionar toda la fila donde queremos los resultados, empezando desde nuestra celda maestra, y presionamos Control+D. Y ya está. Miren eso. En menos de un segundo, cada celda tiene su cálculo correcto, con el total de únicos para su propia columna, y además con el formato idéntico al de la primera. Nada de copiar y pegar a mano. Esto es velocidad pura. Y ya para cerrar, un último detalle, un tip de experto. Hay una diferencia, que parece pequeña pero es importante, entre usar el atajo de teclado que vimos y hacer lo mismo pero arrastrando con el mouse. Miren, usar el teclado con Control+D es velocidad. ¡Pum! Ejecuta la acción y listo, no pregunta nada. En cambio, si arrastran la esquinita de la celda con el mouse, aparece un menú chiquito. Y ese menú nos da más opciones, más flexibilidad. Nos deja elegir si queremos copiar solo el formato o la fórmula pero sin el formato. Es, digamos, un balance entre rapidez y control. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para pensar. Ahora que vimos cómo una sola combinación de teclas puede hacer el trabajo de una fórmula compleja y un montón de pasos de formato, la pregunta es, ¿cuál va a ser esa primera tarea repetitiva en sus propias hojas de cálculo que van a automatizar con esto? Porque las posibilidades de verdad son muchísimas.